Buenos días. ¿Qué tal? Fíjate que todo lo que nos ha estado sucediendo, pues fin de semana que nos ha tenido pues con la atención, porque en todo México, en todas las noticias, ayer chequé todas las noticias por la noche y todas tenían la misma nota, lo que había pasado, muy lamentable, y creo yo que fue una declaración muy desafortunada del gobernador. La vamos a volver a poner, mi estimado Julián, por favor, si la vuelves a poner para entender cuál es el motivo de tu visita. Dice el Ok. gobernador que no hay que tener motivos de psicosis. Usó una palabra pues muy fuerte, porque según yo, pero tú eres la experta, un psicópata es la manera correcta de llamar a un loco. Ok. En- Bueno, la psicosis normalmente se utiliza como una palabra que se ha adquirido de la psicología para no perder el control, ¿no? Ajá. Eh, Quiero pensar que fue eso, ¿verdad? Pero bueno, si hablamos en términos de psicosis como tal, pues es un trastorno, es un conjunto de trastornos donde entra la esquizofrenia o entran los trastornos bipolares. Entonces, Ujú. cuando hablamos de psicosis en términos de psicología, pues ya va un poquito más allá, ¿no? Quiero pensar que fue como lo utilizamos coloquialmente, ¿no? Que no pase de psicosis. Mucha Ajá. gente lo utiliza, pero Sí. lo utilizamos De para, alarma, como de alarma alerta, de de entrar que, en un estado de no perder el control, de no la perder el control. calma, Ujú. ajá, pero ya un trastorno de psicosis pues va más allá, ¿no? Es algo mucho más serio, ¿no? Correcto. Vamos a ver el video, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si lo vemos? Lo ponemos, Julián, por favor, y vamos a escuchar al gobernador. No hay mayor motivo para un ánimo de psicosis. Hay que tener los cuidados normales que se tiene en cualquier otra ciudad. Las primeras líneas de investigación apuntan a que fue un ataque dirigido específicamente contra la persona que lamentablemente perdió la vida. Eso no es por sí solo incriminatorio, por supuesto. Significa pues que no es que le pueda suceder a cualquiera. El atentado fue dirigido particularmente contra esta persona. Bueno, ¿qué te parece la declaración? Ok, es como el ánimo de la psicosis le llama, ¿no? Ajá. Como se refiere a no entrar en pánico, no salir de control, no, como no entrar en paranoia, ¿no? Es eso. Como coloquialmente lo hablamos, pero ya en términos psicológicos ya in- incluye más síntomas y es un proceso mucho más complejo, ¿no? Comprendo. Sí, Livia, tú tienes un pulso muy especial porque estás en contacto con los jóvenes. Tú sí, vienes de fuera, vienes de Hermosillo, entiendo. Tu, sí, tu origen, has estado trabajando los últimos, ¿qué? 5 o 6 años sí, en 5 años. Caboaca. ¿Cuándo empezó todo esto? O sea, a ti te tocó más o menos el momento como de paz y luego se viene todo este conflicto. Y aquí la pregunta es, ya como testigo de lo que se vive, como testigo del pulso de los jóvenes, como el testigo de una caborquense más que hace un trabajo aquí y sobre todo de tu punto de vista profesional, sí estamos en psicosis los caborquenses. No, yo creo que más que una psicosis podríamos hablar de síntomas de estrés Ok. postraumático, ¿no? Cuando yo llegué, pues era una época tranquila, Ujú. no veíamos esto de manera tan constante, ¿no? Tantos asesinatos, las redes sociales, cómo se han manejado todos los hechos violentos, ¿no? Y también desde el punto de vista de estudiar la violencia. Ajá. Pues podemos decir que cualquier tipo de violencia es un problema social y es un problema de salud pública. Entonces yo creo que gracias por invitarme, pero yo creo que también es un momento de hablar de salud mental. Correcto, eso es muy importante, Livia. ¿Se está escuchando bien, Julián? Ah, me dicen que se están escuchando muy malos audios, qué pena, pero yo creo que Ok. hay que modificar. No, pero sí Voy se a hablar un escucha poquito bien. más No, se fuerte. escucha bien, se escucha bien. Sí, Hablemos de salud mental. sí. ¿Qué está pasando desde tu punto de vista en nuestro entorno con nosotros, los seres humanos que habitamos aquí, cabrón? Estamos recibiendo violencia y cualquier contacto o consecuencia de la violencia puede ser un efecto en la salud mental como sintomatología depresiva, de ansiedad o de estrés postraumático, por ejemplo, algo tan sencillo, ¿no?
preguntarle también a la población, ¿cuántos de ustedes no han sentido que tienen problemas para dormir, o cuando vemos las noticias estamos pensando y pensando y no dejamos de pensar? Por ejemplo, en el caso de que pasó el sábado, Sí. o por ejemplo, cuántas personas no pueden dormir por estar pensando, ¿no? Eso ya es un síntoma de alerta, ¿no? El que la población no esté tranquila, tenga miedo, esté triste, ¿no? Pero también es importante mencionar que hemos normalizado tanto la violencia que no, se nos hace normal cuando no hay balaceras. No es como que, ay, ¿qué pasa, no? Ya pasó el Ya evento pasó del el día. evento del día, ¿no? Sí, de veras Sí, así vivimos. así. Entonces, yo creo que no. Una de las cosas que como promotores de la salud mental es fomentar la empatía, ¿no? Fomentar la empatía en el sentido de, a ver, hay que pensar en la víctima, ok, no nada más, bueno, pues fue otra balacerilla, ¿no? Porque Ujú. eso nos hace ser menos sensibles a lo que está pasando. Es muy importante lo que estás diciendo, la empatía. Muchas veces yo he escuchado y es comentarios de que dicen, bueno, los desaparecidos, por ejemplo, Sí, que fueron como 200 aquí en Caborca, es increíble. Y esa empatía de decir, ellos se lo buscaron, o esto de victimizar a las personas que ya no están. En el caso del novio, a mí se me hizo de muy mal gusto de parte de la fiscalía decir, el novio originario de Durango, sí. No hablamos de un y, lenguaje nada inclusivo, ¿no? y se desarrolla profesionalmente en Jalisco. Se me hizo tan idiota o sea, no sé si me voy a entender. Como Mm, alguien que no es de aquí o algo así. claro, esta Sí. revictimización. Los muchachos desaparecidos, la gente que desapareció, les digo, pues es que son seres humanos desaparecidos. Si piensa en las familias, piensa en la novia, qué pasó, ¿no? Ajá. ¿Cómo yo me hubiera sentido Eso es ser empático. Sí, pero yo creo que también tenemos que dejar como, ok, ya vimos, ya, ok, nos está consternando toda esta situación, pero tampoco tenemos que estar viendo las redes sociales, ¿no? También Ajá. ese es otro punto. A ver, Que, dinos tu punto de vista, ¿qué hacer ahí? por ejemplo, hacer otra actividad, o por ejemplo, estar con la familia, por ejemplo, hacer ejercicios de respiración. Por ejemplo, hay muchas personas que podrían tener algún ataque de ansiedad, o por ejemplo, algunas familias que ya fueron víctimas de alguna muerte, o todos estos hechos los pueden volver a alterar, ¿no? Entonces también tenemos que ver eso. Tenemos que ver qué está pasando con las familias, si se les está dando un seguimiento, no, si por ejemplo con los desaparecidos, con las familias, ¿no? Tenemos que hablar de no solamente del término de psicosis como tal, sino qué pasaría si seguimos teniendo, por ejemplo, estos síntomas Ujú. de no poder dormir, de estar estresado, de tener miedo de salir, de tener pensamientos negativos. ¿Qué pasa si yo los tengo a largo plazo? Pues yo podría generar un trastorno como tal, ¿no? Eso sí, sería importante considerarlo y tomarlo en cuenta a las autoridades y también a los profesionales de la psicología de la Ujú. región, que sí necesitamos hablar de salud mental. Ajá. De salud mental. A ver, aquí tengo algunos comentarios. ¿Sí? Mm, lo que quiso decir el gobernador fue que no pande el Cúnico. Me dicen, ¿verdad? Que hay gente que está diciendo esto. Exacto, dice Isaac Orif. El gobernador lo dijo en buen término, no confundan con mal información, se los dije ayer. Lo que quiso decir el gobernador fue que no pande el Cúnico, sí, se escucha mal el audio. Qué curioso, me dicen que se escucha mal, Julián. ¿Ya lo checaste? Ajá. Dice, buenos días, yo tengo otros datos. Cualquier persona que esté sujeto a procesos inocente, mientras no exista una sentencia, bueno, están hablando del bagre. Yo acá en Arizona se escucha más o menos bien paz. Luis, pregúntale, si la mala información periodística es causa de psicosis, por favor. Claro, hay un término utilizado en la Organización Mundial de la Salud que se llama infodemia. Infodemia. La infodemia es el exceso de información, por ejemplo, que tenemos en las redes sociales, o la mala información que hay en todos los medios de comunicación. Pueden generar, así como un trastorno de psicosis, Ujú.
sería muy difícil, ¿no? Confirmarlo, pero puede generar paranoia, puede generar estrés, puede generar ansiedad, puede generar sentimientos de tristeza, hasta ahí. Porque cuando hablamos de trastornos como tal, ya sería un proceso más complejo, ¿no? Hablamos de un tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes sintiendo estrés? ¿Cuánto tiempo tienes sintiendo sentimientos de depresión? O, por ejemplo, de paranoia, de que alguien me está siguiendo. O, por ejemplo, o tengo miedo de ir a la calle. Eso ya sería, hablamos de un tiempo ya específico y podríamos tratar de un diagnóstico, ¿no? Pero lo es importante mencionarlo, Luis, porque a largo plazo, a lo mejor todos lo hemos sentido. Sí. Hemos sentido miedo, hemos sentido tristeza, hemos sentido Ansiedad. ansiedad, pero, y lo decimos como, y seguimos nuestras vidas, pero ¿qué tantos otros trastornos hay de fondo, no? O el tiempo. A lo mejor ahorita lo vemos normal, pero en 5 años o en un año, ¿cómo estaremos, no? Sí, yo te voy a contar algo de mi punto de vista y personal, pero que me dio mucha tristeza y mucha preocupación. Mi hijo quería ir a entrenar su boxeo, como le gusta ir, como va todos los días. Y un día, pues, sucedió un evento a tal hora coincidía con su hora de salida. Y le dijimos, no, no vas a ir. ¿Por qué? Dijo, pues que acaban de matar a 2 personas. Le dije, no vas a ir. O sea, esta gente puede andar en la calle, tú andas corriendo, te ves como un chamaco y todo flaco, no sabemos. Ellos pueden confundir o lo que sea. Uno entra en esa paranoia, ¿me entiendes? Y luego me dice, papá, yo quiero ir a entrenar, es normal que maten gente. No. Pero él tiene 15 años, pero tiene por lo menos unos 4, o sea, desde que era niño, gente bien mal que matan, que tiran, que bombardean, que tiran balazos, que los escucha, que nosotros nos ponemos tensos cuando vemos el teléfono. ¿Qué hacer con esta generación, no? Y nosotros mismos? Yo la verdad me siento, y lo voy a confesar, paranoico y me siento con mucha, mucha ansiedad. Y me siento muy tenso generalmente cuando pasan estas cosas. Claro, porque lo que piensa uno es que, bueno, me podría pasar a mí o le Claro. podría pasar. ¿Qué haría yo si le pasara a mi familia, ¿no? O a mi hijo, por ejemplo. Sí necesitamos educar a la población, darles como alternativas para poder decir qué hacer, ¿no? ¿Cómo puedo pensar? ¿Cómo puedo tranquilizarme yo para poder tranquilizar a mi familia, ¿no? Porque, bueno, si yo veo a mi papá que está estresado, pues claro que me va a afectar, o su pareja, o sus hijos, ¿no? Tenemos que tranquilizarnos, ¿no? ¿Y cómo tranquilizarnos? ¿Tenemos que ir a sesiones? ¿Tenemos que contratar a un psicólogo para platicar esto? Mm, si tú te sientes bien, si tú te sientes a gusto, puedes ir, pero también podemos adaptar, por ejemplo, alternativas como, por ejemplo, mm, eh, como técnicas de relajación, que son muy sencillas, son técnicas de respiración, por ejemplo, ¿no? Que te las puedo compartir con mucho gusto y que nosotros le decimos en psicología, son técnicas de uso general, cualquier persona las puede usar, ¿no? Ajá. Que en ese momento yo debo de mantener mi calma. ¿Cómo puedo yo afrontar en ese momento, ¿no? Que me siento mal? Son técnicas que todos los podríamos desarrollar. Y también darles técnicas a los niños y a los adolescentes, ¿no? También me pongo a pensar, digo, ¿qué va a pasar con toda esta generación que viene de niños y adolescentes? ¿Cómo qué adultos van a ser? ¿Con qué estrés van a vivir? ¿Con qué ansiedad? ¿Con qué trastornos, no? Porque hemos visto, pues, en la literatura, desde la parte científica, pues, muchas sociedades que han vivido en constante conflicto. ¿Y cuál es el efecto que tiene en la población? El estrés, por ejemplo, los trastornos de ansiedad o incluso las altas prevalencias de suicidio, ¿no? Entonces, sí tenemos que hablar, sí tenemos que mencionar, que tenemos que atender, es un llamado también a los profesionales de... Tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que darle a la población herramientas, técnicas para saber qué hacer en esos momentos, ¿no? No nada más el miedo y paralizarnos y ya, ¿no? Sino... ¿Cómo tomar las noticias, Livia, del punto de vista usuario? Que estamos como muy pendientes de lo que publica el Güero Hans, porque sí siento yo esa... en cuanto publica algo Güero Hans, hay que conectarnos porque algo está pasando, algo está sucediendo y a veces no es nada o va a una churrería, ahí el churro de Porfirio y ya, como que dices, okay. No fue aquí, fue en otra colonia o fue en la otra calle, ¿no? Sí. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejamos esto de la información? Porque eso nos tiene ahora
De por sí el teléfono es una manera de tenerte esclavizado. Más el teléfono, más las situaciones. Sí, en ese caso, pues lo que hago yo Sí. es tener como un tiempo, por ejemplo, al día, ¿no? No leer más de una hora Facebook o, por ejemplo, me entero por alguien de, ah, mira, ¿sabes lo que está pasando Ujú. en esta colonia? Ah, ok, pero no soy yo la que veo, ¿no? Es como estrategias de autocontrol, que uno no está al pendiente, ¿no? Eso es algo que debemos de trabajar mucho, 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 porque el estar, si, como dices tú, de por sí ya estamos en las redes sociales, ya estamos con el teléfono, si tenemos que dedicar y decir, ok, hasta aquí, y tengo que hacer otras actividades, Ajá. ok, está pasando esto, pero, ok, vamos a hacer esto, estoy comiendo y no puedo dejar de evitar que, ah, mira, voy a interrumpir mi hora de comida porque está pasando esta Ajá. noticia, ¿no? Ajá. O dejar cosas cotidianas por el ¿No teléfono o por recomiendas eso? Definitivamente tenemos que seguir nuestra vida. tenemos que, no significa hacer como que nada ha pasado, pues. Ajá. Tenemos que al momento de ver las redes sociales sí tener como un límite, ¿no? De decir, ok, ya me informé y listo. No, a ver, ¿qué pasó? Y ya publicaron, ¿y qué Y publicó? los comentarios Y que a los veces. comentarios, claro. Los No, comentarios. sí, ya eso ya es como considerarlo. Claro.